Bienvenidos al primer capítulo de Historia y Literatura con Wang Bing y el profesor Aldo, el podcast donde exploramos el pasado para entender nuestro presente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Historia y Literatura con Wang Bing y el profesor Aldo, el podcast donde descubrimos que la historia no es aburrida. El día de hoy inauguramos este proyecto y vamos a hablar acerca de un libro que no solo cuenta una historia de lucha y resistencia, sino que nos mete de lleno en los sentimientos y miedos y estrategias de sus protagonistas. Se trata de un libro titulado Tu ausencia ha sido causa de todo esto. Cartas de amor y guerra, escritos por Charles Walker y fue publicado en el 2024 a través de la editorial Debate. Vamos a comenzar con esta primera pregunta. Dime, ¿alguna vez has escrito una carta? ¿Sí? Sí, una carta de verdad, esas con tinta, con papel y con un mensaje pues que realmente nos importa transmitir. Bueno, pues te cuento que en este libro encontramos las cartas que escribieron Túpac Amaru II, Micaela Bastidas y Tomasa Tito Condemaita, en medio de la rebelión contra los abusos del virreinato del Perú. Cartas escritas en pleno caos, es decir, ¿te imaginas recibir un mensaje de WhatsApp en medio de una revolución? Pues estas cartas son algo parecido, pero sin stickers ni nada. Y lo más importante es que las cartas transmitían en realidad los sentimientos muy profundos de estos tres personajes. Recordemos que muchas veces sabemos de Túpac Amaru por tal vez la famosa imagen cuando está siendo tirado por los 4 caballos. Pero más allá de eso, las cartas son súper importantes porque nos permiten conocer y saber a profundidad cómo sentían estas personas, a qué le tenían miedo o incluso saber qué los motivaba a esta revolución. Así que la siguiente pregunta sería esta: ¿y por qué las cartas son tan importantes? Para empezar, no solo son palabras bonitas o despedidas emotivas. Son, en este libro, estrategias de guerra, advertencias, planes y hasta dudas sobre en quién debes confiar. Entre noviembre de 1780 y marzo de 1781, estas cartas revelan la verdadera cara de la rebelión de Túpac Amaru II, mostrándonos no solo su lucha contra los abusos del virreinato, sino también su lado más humano. Pero antes de seguir, hagamos un paréntesis. ¿Quién era Túpac Amaru II? Su nombre verdadero es José Gabriel Condorcanqui y era un curaca de Pampamarca, Tungazuca y Surimana en el Cusco. Pero aquí viene lo interesante. No era un simple rebelde, sino un hombre educado en el Real Colegio de Caciques de San Francisco de Borja, donde aprendió a leer, escribir y conocer a fondo el sistema colonial. Es decir, sabía perfectamente contra quién y por qué estaba luchando. En 1780 tomó el nombre de Túpac Amaru II en honor a su ancestro, el último inca ejecutado en 1572. Y fue en noviembre de ese año cuando capturó y ejecutó al corregidor Antonio de Arriaga, un funcionario español que exprimía a los indígenas con impuestos abusivos. Ese fue el inicio de su levantamiento. Ahora que ya sabemos acerca de Túpac Amaru, vamos ahora a hablar también de su compañera, Micaela Bastidas. Más que una esposa, es una estratega clave en la revolución. Aquí es donde la historia se pone aún más interesante.
Charles Walker en su libro nos menciona de que si pensábamos que Micaela Bastidas era una mujer sumisa que solo estaba a la sombra de Túpac Amaru II, es un gran error. Micaela era la que organizó la logística de la rebelión. Es decir, ella se encargaba de los recursos, de la administración del dinero y tomó decisiones claves mientras su esposo lideraba las tropas en el sur del Cusco. Esto lo hacía con el propósito de poder reclutar cada vez más indígenas que pudieran sitiar el Cusco y tomarlo como un bastión importante. Pero si regresamos a Micaela Bastidas, vamos a ver que en sus cartas existe también momentos donde lo va a aconsejar, pero también va a tener presión, y la presión es que Túpac Amaru debe apurarse por actuar rápido. El Cusco era un bastión valioso y Túpac Amaru tenía los días contados para tomarlo. Me pregunto, ¿qué pasaría si Micaela Bastidas hubiese estado al mando? En las cartas de Micaela Bastidas no solamente vamos a encontrar la presión hacia Túpac Amaru, también vamos a encontrar sentimientos de amor y cariño hacia él. Por ejemplo, se llamaban con apodos. Micaela llamaba a Túpac Amaru como Chepe, Hijo Pepe, y Túpac Amaru también le devolvía ciertos apodos como Hija de mi corazón, y ella se identificaba como Tumikaku. También vamos a ver que los tonos cambian conforme avanza la guerra. Por ejemplo, cuando la cosa se va complicando, ya entre el mes de diciembre y enero, vamos a encontrar que Micaela se vuelve más directa y firma ahora como Doña Micaela, exigiendo respuestas y decisiones rápidas. Qué miedo, ¿no? Un tercer personaje en el libro que nos ofrece Charles Walker es Tomasa Tito Condemaita, conocida también como una cacica guerrera. Es importante mencionar esto. ¿Solo había una mujer liderando la revolución? Pues no. En realidad, Tomasa Tito Condemaita era una cacica de Acos y era una mujer que tenía un valor y poder importante en la región. Ella organizó o ayudó a organizar las tropas y espiaba también a los realistas. Hay algo importante acerca de una guerra, pero es una guerra silenciosa y se llama la Guerra de la Comunicación. La cacica Tomasa Tito Condemaita se encargaba de enviar espías y repartirlos por diversos lugares para poder avanzar en los planes de la rebelión. Pero no solamente eso, ella también fue muy heroica porque defendió el puente de Pilpinto para que las tropas realistas no entraran. Por ahí hay rumores de que ella y Túpac Amaru II pudieron haber tenido una relación más allá de lo político. Aunque no hay pruebas definitivas, solamente nos quedaríamos cuando en el juicio que se tuvo, cuando Túpac Amaru, la cacica de Acos y Micaela Bastidas se encontraban presos frente a las autoridades españolas, el obispo Moscoso y Peralta se dirigió hacia la cacica de Acos como la favorita de Túpac Amaru. ¿Sería verdad? ¿Qué habría pensado Micaela Bastidas? En sus cartas, Tomasa no habla de amor, sino de estrategias y resistencias. Sin embargo, su lealtad a la causa la llevó a un destino trágico. Fue capturada y ejecutada brutalmente por los españoles. Y entonces vamos concluyendo este pequeño podcast mencionando ¿qué nos deja el libro? ¿Vale la pena leerlo? La rebelión de Túpac Amaru II no fue un hecho aislado. Antes hubo muchas otras rebeliones indígenas y después de su muerte la lucha continuó. Nos permite conocer los pensamientos y emociones de los líderes revolucionarios como nunca antes. Ahora dime, ¿qué habrías hecho en su lugar? ¿Habrías luchado o habrías buscado otra estrategia? ¿Realmente el amor también se puede producir en una guerra? Si quieres conocer más sobre esta increíble historia, busca Tu ausencia ha sido causa de todo esto,
Cartas de amor y guerra de Charles Walker. Recuerda, solo tiene 128 páginas, pero te hará ver la historia con otros ojos. Y de esta manera concluimos. Nos vemos en el próximo episodio de Historia y Literatura con Wan Bin y el profesor Aldo. Hasta la próxima.